Buen día, profe. El día de hoy le vamos a presentar el caso Harvard de Brasil 2016. ¿Qué salió mal? Nuestro grupo está conformado por Nicolás Huertas y por mi persona, Juan Diego Valero. Ok, para dar respuesta a la pregunta de qué factores explican el buen crecimiento económico en Brasil durante los años 2000 a 2010. Mm, Primero, sabemos que Brasil experimentó un notable crecimiento económico donde consideramos que se vio impulsado a través de los siguientes factores. En primer lugar, encontramos la estabilidad macroeconómica. Brasil logró mantener dicha estabilidad mediante políticas fiscales y monetarias acertadas, donde se caracterizó la baja inflación, las metas de inflación, superávit primario, y además hubo un tipo de cambio flexible, el cual contribuyó a controlar la inflación y a mantener la estabilidad económica en Brasil. Como segundo factor tenemos las políticas contracíclicas efectivas que se aplicaron en Brasil. Bueno, aquí durante la crisis financiera del año 2008 y 2009, Brasil implementó esas medidas contracíclicas, es decir, de las autoridades fiscales pueden reducir los impuestos o incrementar el gasto durante un periodo favorable. Y pues Brasil lo hizo con el objetivo de estimular la demanda interna y el empleo. Lo que hizo fue exenciones tributarias, el aumento del gasto público y también a través de programas sociales, es decir, como de subsidios, junto con la expansión del crédito por medio de los bancos en Brasil. En tercer lugar, el auge de las exportaciones, o que Brasil se benefició de sus exportaciones de productos como la soja, el mineral de hierro y el petróleo, gracias también al auge de precios que venía desde la primera década del siglo XIX. Entonces, pues ya entre los años 2000 a 2010, digamos que Brasil estableció una buena relación comercial, por ejemplo, con países como China. En cuanto al cuarto factor, tenemos en cuenta el crecimiento del consumo. En Brasil se dio un aumento del empleo, los programas sociales y el crecimiento del salario mínimo, lo que contribuyó a un crecimiento del consumo, aumentó obviamente la productividad, se estimuló la demanda interna y el crecimiento económico de Brasil. En quinto lugar, podemos ver las políticas de desarrollo a largo plazo. Digamos que durante el gobierno de Lula da Silva se implementaron políticas orientadas al desarrollo de la economía a largo plazo, dentro de las cuales está la promoción de la inclusión social, la reducción de la pobreza y de la desigualdad y el fomento de la industrialización, que es algo que también potencia el crecimiento económico de Brasil. En 2017, la situación macroeconómica de Brasil enfrentaba un panorama desafiante: la crisis política que se vivía en el país tras la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia generó incertidumbre en la economía, afectando la confianza de los inversionistas y los consumidores. A esto también se sumaban problemas como una alta inflación, el desempleo elevado y un crecimiento económico débil. Luego que Michel Temer asumiera la presidencia en reemplazo de Dilma, los mercados financieros se estabilizaron y el tipo de interés de deuda pública cayó un 25%. No obstante, la crisis política eh, continuaba en el nuevo gabinete, también que era investigado por corrupción. Brasil cerró el 2017 con una inflación del 2,95%, siendo 3,34 puntos porcentuales inferior a la del 2016 y la menor inflación en casi 20 años. Luego de atravesar una de las peores recesiones en su historia moderna, en los 2 años anteriores, la economía de Brasil creció 0,6% en los primeros 9 meses de 2017, cerrando el año con un crecimiento del 1%. Sin embargo, la recuperación no llegó a la mayoría de ciudadanos, ya que el desempleo, pese a moderados descensos en los últimos meses, continuaba con máximos históricos de 12,7 millones de desempleados. A esto se sumaba la incertidumbre política y, por ende, la desconfianza en el ambiente de negocios por parte de las empresas. Bueno, para responder a la pregunta de por qué Brasil no pudo mantener un crecimiento anual del 4 al 5%, encontramos las siguientes cuatro razones importantes.
En primer lugar, la economía brasileña mostró una fuerte dependencia de la exportación de materias primas, lo cual la coloca en una posición de vulnerabilidad a la volatilidad de los precios internacionales que se manejen con los productos que fueran a comercializar o que estaban comercializando. Esto también contribuyó a que se presentara una comoditización de las exportaciones, es decir, los clientes y los países solo estaban comprando fijándose en el precio, en el mejor precio que ofreciera, ya no era calidad o otros estándares, simplemente el precio, lo cual limitaba pues obviamente las ventas y las exportaciones de Brasil, la diversificación del mercado y por consiguiente el crecimiento pues, de la economía del país. En segundo lugar, encontramos una baja inversión y productividad. Digamos que si bien Brasil se esforzó por atraer inversión extranjera y también, también por promover la inversión dentro del país, pues se enfrentó a muchos desafíos en términos de baja inversión y productividad. La inversión como porque se estaba dando como porcentaje del PIB, pues se mantuvo relativamente baja en comparación con otros países y pues esto también limitó mucho el potencial de crecimiento de la economía de Brasil. En tercer lugar, pues habían muchos costos, los costos estructurales estaban, digamos, en relación al término que se presenta en el caso del dominado costo Brasil, pues ahí se incluían altos impuestos, otros conceptos como la burocracia, infraestructura eficiente y regulaciones laborales rígidas, lo cual pues funcionó como un obstáculo como para esa productividad, para permitir que siguiera creciendo esa producción y por consiguiente pues de las empresas y por consiguiente la economía brasileña. En cuarto lugar, tenemos pues, que hubo la presencia de una crisis económica y política en el año 2008 y 2009, entre estos años. Fue una crisis económica global y digamos que esa inestabilidad política interna, a eso se sumó la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en el año 2016. Todo eso generó cierta incertidumbre y afectó mucho la confianza de inversores, de las empresas, y eso pues contribuye a reducir esa inversión y a obstaculizar pues el crecimiento económico de Brasil. Entendiendo el modelo ISLM desde la política monetaria expansiva que se implementó en el gobierno de Dilma Rousseff a través del programa de subsidios Bolsa Familia, pues digamos que también hay un efecto positivo en cuanto al aumento del gasto público, lo cual pues como vemos en el gráfico desplaza la función IS hacia la derecha. También digamos que el aumento del gasto público estimula la demanda agregada, aumenta el consumo claramente de las familias beneficiadas en dicho programa y contribuye a la reducción de la pobreza y la desigualdad en el país. A corto plazo, el aumento de la demanda agregada pues, puede impulsar la actividad económica y generar crecimiento en la economía de Brasil. En cuanto a los efectos negativos de esta política, digamos que sin un aumento correspondiente en la producción y la oferta de bienes y servicios, el aumento en la demanda generada por los subsidios podría establecer cierta presión inflacionaria, lo cual pues, afectaría un poco la economía del país. Y además, si los subsidios no se financian, el gobierno no logra financiarlos de manera sostenible, pueden generar presiones sobre el déficit fiscal y, digamos, más allá del déficit, se puede empezar a generar la deuda de Brasil. Eso puede afectar la confianza de los inversores y pues, la estabilidad macroeconómica, entonces digamos que también se podría ver reducida la inversión dentro del país. Bueno, ahora hablando de los intereses en el programa de Bolsa de Familia que implementó Dilma Rousseff en su gobierno, podemos ver cómo la política monetaria durante su mandato fue expansiva en un intento de estimular la actividad económica y mantener el empleo. Esto implicaba mantener las tasas de interés bajas, como se puede ver en la gráfica, y reducir el costo de endeudamiento y aumentar la inversión y el gasto.
Además de bajar los intereses, también el Banco Central decidió aumentar los créditos y también reducir los diferenciales. Hubo una intervención en en el mercado de divisas y lo que influye también en la oferta monetaria y por ende también las tasas de interés. Podemos ver los efectos al reducir estas tasas de interés, pues que hace que la gente consuma más y que pedir prestado sea mucho más fácil. De esta manera también se podría ver el aumento en la inversión de las empresas que puede llevar a un crecimiento económico. También por otro lado, pues el gobierno quería reducir la inflación y el déficit fiscal. Sin embargo, pues los resultados no se vieron de tal manera. Eh, Se evidenciaban las altas tasas de desempleo también. Una política monetaria muy expansiva también puede llevar a subir la inflación y también las presiones inflacionarias a largo plazo. Bueno, en conclusión y en los efectos económicos que podemos ver en Brasil durante los gobiernos que tuvo durante estos periodos, empezando con Lula da Silva, que dejó la presidencia en 2011. En este momento, Brasil era considerado un ejemplo en la región gracias a sus políticas y programas que se implementaron y que hicieron acelerar el crecimiento nacional y que mantuvieron la inflación y la deuda bajo control. Las tendencias de economía global también ayudaron a Brasil en el mandato de Lula, principalmente por la creciente demanda de materias primas. Durante el gobierno de Lula también fue implementado pues, el modelo de progreso social y desarrollo económico en condiciones económicas favorables, pero poco después de que el Dilma asumiera la presidencia, los precios de materias primas cayeron y todo el mundo y las tasas de crecimiento también cayeron drásticamente. Los ingresos del gobierno cayeron, aunque las obligaciones y los gastos presupuestarios se mantuvieron prácticamente sin cambios. Los déficits aumentaron, la inflación fue cada vez más alta y la confianza en Rousseff era cada vez menos. Em, por lo tanto, las políticas de progreso social, como las implementadas en Brasil, no son fáciles de aplicar de manera consistente y exigen un nivel de disciplina política difícil. Lula nunca se preparó para los inevitables años de escasez y Rousseff abandonó la restricción fiscal. Además, era necesario intervenir en reformar varias políticas e instituciones que eran anticuadas, incluidas leyes laborales contraproducentes, códigos tributarios difíciles de manejar, regulaciones comerciales de pronto complejas y también educación deficiente y otros obstáculos como la innovación y también una mayor productividad.